Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase que va a venir a consolidar un poco lo que veníamos estudiando en las clases pasadas sobre las religiones. Espero que estén atentos, espero que este video les guste, es breve y es muy interesante. Nos va a hacer entender un poco cómo se da la realidad en el Medio Oriente y el tema de las religiones monoteístas como la hemos estado estudiando. Nada, les invito a que puedan disfrutar de este video. Hace unos 5.000 años surgen las primeras civilizaciones. Egipto junto al río Nilo y Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Esta zona es muy valiosa, ya que es el punto de contacto entre Oriente y Occidente, y además cuenta con la salida al mar Mediterráneo. Es tan importante que aquí es donde surgen las religiones más significativas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Otro de los factores por el que esta zona es tan importante es debido a sus reservas de petróleo y gas natural. Estas pueden ser explotadas bien rodeando la península arábiga y atravesando el canal de Suez, o bien por el camino más simple y rápido, en línea recta hacia Europa. Por esta razón, todos los países limítrofes quieren el control de esta zona. Quien más tuberías de petróleo o gas natural posea, controlará las relaciones internacionales y, por tanto, tendrá el poder. Bien, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Turquía se posiciona del lado de Alemania, entrando así en guerra con los países aliados. Por ese entonces, el Imperio Otomano era una mezcla de creencias y nacionalidades que se encontraba en estado de descomposición. Cuando Turquía le declara la guerra a los aliados, Francia e Inglaterra ven la oportunidad de acabar con el Imperio Otomano y asegurar su influencia en los territorios turcos, que, como hemos dicho antes, es un punto de contacto y con grandes intereses comerciales y geopolíticos. Para ello, era fundamental una rebelión desde dentro. Entonces, franceses y británicos les prometen a los habitantes árabes, el pueblo más descontento con el Imperio Otomano, su independencia y además un país para ellos, la Gran Arabia, a cambio de que se levantasen contra los turcos. 2 años más tarde, Francia y Gran Bretaña llevan a cabo un acuerdo secreto, el Acuerdo de Sykes-Picot, en el que ambas potencias se reparten los territorios de Oriente Medio como les da la gana y además incumpliendo todas las promesas que les habían hecho al Estado árabe y a la comunidad judía. Estos últimos les habían prometido el establecimiento del territorio de Palestina como su propia nación. Bien, entonces, para llevar a cabo este reparto, franceses e ingleses trazaron una línea recta en el desierto, conocida como línea de arena, y dividieron Oriente Medio en 2 zonas de influencia. Por un lado tenemos la zona A, al norte, bajo el control francés, y por el otro la zona B, al sur, bajo control británico. Pero ¿cuál es el problema de esta distribución? Pues que, aparte de no contar para nada con los habitantes de la zona, esa línea de arena no coincide con las fronteras reales. Es decir, se han creado nuevos países donde se han mezclado diversas comunidades con una religión y una cultura diferentes que desde siglos atrás habían vivido separadas. En 1980, Osama Bin Laden crea la organización terrorista Al-Qaeda, con base en Afganistán. Esta organización tiene como objetivo establecer un califato islámico en todo el mundo y acabar con los estadounidenses y con sus aliados en Oriente Medio. Al-Qaeda trabaja para derrocar regímenes que considera que van en contra de sus creencias, como por ejemplo los cristianos, y es ayudado por musulmanes suníes extremistas en cuanto a financiación, reclutamiento y entrenamiento de sus miembros. Bien, 19 años más tarde, en Jordania, Abu Musab al-Zarqawi crea la organización terrorista Jamaat Tawil wal-Jihad, con el objetivo de terminar con los musulmanes chiitas y quitarles Palestina a los judíos. En el 2004, al-Zarqawi le jura lealtad a Bin Laden y fundan una filial de Al-Qaeda en Irak, llamada Falange de Al-Qaeda para la Guerra Santa en Irak. Esta falange, a su vez, se une con otros grupos afines de la zona y así forman un consejo, el Consejo de Shura Mujahideen. 2 años después, al-Zarqawi muere en un bombardeo aéreo de las fuerzas estadounidenses y el Consejo de Shura Mujahideen anuncia el establecimiento del Estado Islámico en Irak, el primer embrión del futuro Estado Islámico. Después de la muerte de al-Zarqawi, es Abu Bakr al-Baghdadi quien se sitúa al frente del ISI. Este terrorista se une al grupo de al-Zarqawi como emir del Tribunal Islámico y tras una serie de reuniones con Al-Qaeda establecen una serie de colonias entre Irak y Siria. Pero en el 2013 al-Baghdadi entra en conflicto con el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Bin Laden, y el ISI se acaba separando totalmente de esta organización terrorista, es decir, deja de tener lazos con Al-Qaeda. Esta acción le hizo ganar mucha fama entre los yihadistas
y provocó que grupos armados de todas partes del mundo, como el Frente Moro en Filipinas o Boko Haram en Nigeria, le juraran lealtad. Entre el 2011 y el 2013 se producen por gran parte del mundo árabe una serie de manifestaciones populares que pedían la democracia y el cumplimiento de los derechos humanos, conocidas como la Primavera Árabe. En el 2011 estas manifestaciones llegan a Siria y Bashar al-Assad, el actual dictador del país, usa al ejército para reprimirlas con gran violencia. Murieron unas 1000 personas, los enfrentamientos fueron aumentando y entonces estalló la guerra civil. Una de las principales causas de este conflicto es que en Siria gobierna un partido chiita, el partido Ba'ath Árabe Socialista, dirigido por al-Assad, en un pueblo donde la mayoría de sus habitantes son musulmanes sunitas. Bien, entonces, una vez estalla la guerra, se establecen dos bandos. Por un lado, el gobierno de al-Assad, que cuenta con el apoyo de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah, y por el otro, el Ejército Libre Sirio, que cuenta con el apoyo de Jabhat al-Nusra, la facción de Al-Qaeda en Siria. A este bando es a lo que la prensa llama los rebeldes. Entonces, Jabhat al-Nusra empieza a ver con simpatía al Estado Islámico en Irak y en el 2013 ambas organizaciones se unen, creándose así el actual Estado Islámico, también conocido como Daesh. Un año después de esta unión, en el 2014, al-Baghdadi anuncia el establecimiento del califato islámico y se autoproclama como califa, con un poder absoluto sobre el ISIS. El Estado Islámico actualmente controla ciudades como Mosul y Tel Afar en Irak o Deir ez-Zor y Raqqa en Siria, aunque desde el último año es verdad que ha tenido importantes pérdidas como Palmira o Tikrit. Una de las principales características del Estado Islámico es que no es simplemente una organización terrorista, sino que actúa como un Estado con la idea de gobernar. Sus principales objetivos son redefinir los límites de Oriente Medio impuestos por el Acuerdo de Sykes-Picot y el establecimiento de un califato islámico alrededor de todo el mundo que luche contra los infieles. Otra de sus características es que, al contrario que, por ejemplo, Al-Qaeda, sus objetivos no están marcados por la religión, sino que están más enfocados a la adquisición de dinero, poder y recursos. Es más, se lo han montado tan bien que no importan los jefes. Es decir, si un líder muere, a los 2 minutos ya se ha autoproclamado otro. La organización no sufre ningún daño ni ningún descalabro. Otro factor del que se ha aprovechado el ISIS para su establecimiento y desarrollo en Siria es que la población estaba cansada de tanta guerra, descontenta con su gobierno. Todo esto ha llevado a que el pueblo ya no pida democracia o libertad de expresión, sino que simplemente se limite a sobrevivir. El Daesh se nutre básicamente de eso, del descontento del pueblo. La organización terrorista pues supone una alternativa de vida. Además, está también el problema de la educación. Los jóvenes, al terminar su formación, se ven sin futuro, sin oportunidades, y acaban uniéndose a las filas yihadistas. Otro factor sorprendente del ISIS es su capacidad de autofinanciación, la cual abarca el 95% de sus ingresos. Este dinero proviene de la venta de mujeres como esclavas, del cobro de rescates y secuestros y, sobre todo, lo más importante para ellos, la venta de petróleo. Venden unos 70.000 barriles al día, lo que supone 1,3 millones de dólares diarios. Ahora bien, ¿qué pasará con el Estado Islámico? ¿Cuál es su destino? Estamos viendo que desde el 2015 vienen perdiendo territorios. Vale, pero los ataques no cesan, tanto en Oriente como en Occidente, y casi se podría decir que cada vez son más crueles y violentos. El destino del Daesh está íntimamente vinculado a Siria, y el futuro de Siria depende del desenlace del conflicto político entre Irán y Arabia Saudí. Erradicar al Estado Islámico solo puede ocurrir si se elimina tanto su capacidad de autofinanciación como las sumas de dinero que recibe de otros países árabes, principalmente los del Golfo, y sobre todo, negociar con todos los actores implicados en la guerra de Siria, especialmente Rusia y Norteamérica. ¿Y si todo esto no es totalmente cierto? ¿Y si el origen del Estado Islámico no se encuentra entre un puñado de locos extremistas? ¿Qué pensarías si te digo que el Estado Islámico, aquel que ha ocasionado tantísimas muertes, violaciones, torturas, verdaderas atrocidades, tanto en Oriente como en Occidente, es obra nada más y nada menos que de Estados Unidos? Como he explicado antes, Siria es un país estratégico, tanto política como geográficamente, y Estados Unidos lo quiere. Lo que los americanos quieren hacer es derrocar el régimen sirio de al-Assad y establecer un gobierno títere en el país, obviamente manejado por ellos. De esta manera tendrán un control total sobre el país y, por lo tanto, sobre las tuberías de petróleo que lo atraviesan y que unen directamente Oriente Medio con Europa. Esto es primordial para los Estados Unidos. Si tienen el control del petróleo, casi se podría decir que tienen el control del mundo, o por lo menos de gran parte de él. Y ya os podéis imaginar las inmensas cantidades de dinero que supone esto.
Por eso han creado al Estado Islámico, para que sean ellos los que se manchen las manos, los que maten a la gente, los que bombardeen ciudades, y así tener los americanos el camino libre. Sobra decir que Estados Unidos, aparte de financiar al Daesh, les vende una gran cantidad de armas. Pero son listos, no se las venden a ellos directamente, sino que primero pasan por Arabia Saudí, y luego son los sauditas los que se las venden al Estado Islámico. Muy bien. ¿Les gustó el video? Interesante, ¿no? Ahora vamos a comentarlo un poquito, les voy a hacer varias preguntas, porque esto es algo en lo que estamos inmersos todos. No podemos ser ajenos a esta realidad, que tal vez no la sentimos así directamente, pero ciertamente estamos inmiscuidos también en todo este barullo de lucha de poderes por esta zona. Y viene otro video también. Estemos atentos, les dejo el enlace también para que puedan verlo, y obviamente este es un video del cual me he servido para la clase de hoy, que corresponde, siempre damos, obviamente, Sofía Nicolás, ¿no? Un video sobre el origen del Estado Islámico que intenta hacer un súper resumen de cómo se ha creado la organización terrorista, claro, ¿no? Obviamente los créditos son para ella, pero de todas maneras siempre la información nos sirve a todos. Bien chicos, entonces vamos por otro video.